Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, y leo desde el versículo 41 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, hágamelo saber. Bueno, Lucas, creo que ya lo tenemos aquí en la pantalla. Damos la bienvenida también a las personas que se están conectando en vivo en este servicio de día domingo. También a las personas que se van a conectar por medio de YouTube. También esperamos que reciban mucha bendición. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, y yo voy a leer el versículo 41 en adelante. Dice la palabra del Señor: y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Diga, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, diga conmigo, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Diga, el tiempo de tu visitación. Si me pone el tema, por favor. Ese es el tema que hoy vamos a abordar en este día. Diga conmigo, el tiempo de tu visitación. Tienes que conocer el tiempo de tu visitación. ¿Cómo podemos conocer el tiempo de la visitación de Dios? Esta es una palabra hermosa. Cuando Dios visita no solamente a un país, también visita personas. Y vamos en esta hora a poder entender cómo percibir, cómo poder nosotros identificar cuando Dios nos está visitando a nosotros en lo personal y cuando Dios está visitando una iglesia, un lugar, un país entero. ¿Cómo entendemos cuando Dios nos visita? Yo sé que muchas personas que no son creyentes dicen: bueno, yo a lo mejor tal vez creería si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús, si hubiera caminado allí en Jerusalén, en esas calles, y si me hubiera encontrado con Jesús, a lo mejor yo a Él sí le creería. Pero te quiero decir algo, que la palabra del Señor dice que habían miles de habitantes en Jerusalén, en todo Israel, pero no todas las personas se apercibieron de la visita que estaban recibiendo ellos, la visita tan importante y gloriosa, la persona tan importante que los estaba visitando. Y por eso queremos entender de los errores del pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy, sabes tú, que los judíos están esperando todavía al Mesías. Para ellos no ha llegado todavía. Ellos no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. Y a lo mejor yo sé que muchos creyentes en la iglesia estamos cometiendo el mismo error de no poder ser como sensibles o poder entender o discernir cuando Dios nos está visitando. Y por eso Jesús le recriminó a los judíos, ¿no? Ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. Amén. Diga, conocer el tiempo de nuestra visitación. Ahora el lamento de Jesús es ese. Jesús está yendo. No sé si me traen otro, se me está yendo este sonido acá. ¿Cuántos sabían que en la ciudad de Jerusalén hay gente que no podía ver a Jesús, porque Jesús era una persona ordinaria y normal como nosotros, vestía de forma humilde, ordinaria, y era una persona de carne y hueso? Así que si tú no tenías una revelación, un discernimiento para poder visualizar a través de la apariencia física, tú no podías ver lo que estaba dentro de Jesús. El apóstol Pablo dice que en Jesús
En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. O sea, es Dios habitando en Jesús. Pero eso no lo veía la gente. La gente pasó por desapercibido, ignoró y no conoció que Jesús andaba ahí caminando en las calles. Hay gente que lo odió, hay gente que se burló de Él, hay gente que lo rechazó, lo menospreció incluso. Hay gente que lo expulsaron de sus ciudades. Los judíos, los religiosos fueron los peores enemigos, ¿verdad? De Jesús. Entonces no vamos a decir que toda la gente, wow, creyó al ver a Jesús. No, hay gente que no pudo conocer su visitación. Ok, está conmigo en esta hora. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Estamos bien? Bien. Ok, el pueblo de Israel, como dije, no conoció el tiempo de su visitación. Y primero vamos a entender qué es una visitación de Dios, ¿no? Primero quiero decirles que nosotros no estamos solos aquí en este planeta. Dios siempre anhela, ¿verdad? Descender a la tierra y habitar junto con su creación, sus criaturas. Dios siempre, constantemente está visitando la tierra. Hay una actividad de visitación de ángeles, hay una visitación de parte del Señor que muchos no logramos percibir. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos espirituales están atrofiados, están embotados. Nos hemos vuelto tan insensibles, tan duros, que ya no logramos entender ni cuánto Dios nos está hablando o cuándo Dios nos está visitando en nuestro hogar, en nuestra vida. Y por eso es necesario que hoy podamos entender que estamos viviendo un tiempo de una gran visitación de Dios. Como dije, cuando los judíos preguntaban, Señor, ¿y cuándo será que tu reino vendrá? El Señor les decía, el reino de Dios está entre vosotros. Jesús le mandó a los discípulos a predicar, a proclamar y a decir a las personas, saluden a la gente y díganles, el reino de Dios está aquí entre nosotros. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, cambien de actitud, cambien de mentalidad, porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Eso significa que nosotros no estamos esperando ir al cielo para poder experimentar algo del cielo, algo de Dios, sino que Él dice, yo he acercado mi reino, el cielo se ha acercado a ustedes. Pero la pregunta es, ¿por qué yo no puedo verlo? Yo veo mis problemas, yo veo la situación aquí que está oscura, está gris. ¿Por qué no puedo ver eso? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr, como percibir lo que hay ahí. El arca de la presencia de Dios, saben ustedes que estaba hecha de madera, pero estaba por dentro estaba como cubierta completamente, ¿verdad? Un baño de oro completo. Y lo que significa ahí en esa figura es que por fuera la madera representa la humanidad de Cristo, pero el oro es la divinidad. Entonces la gente no lograba ver en Jesús. En Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría divina. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender y ver el mundo espiritual? ¿Cuántos sabían del burro que habla la Biblia, el burro del profeta Balaam? No quiero compararlos ustedes con un burro, pero la Biblia habla que, hermano, el que sí logró ver, ahí se presentó el ángel de Jehová. O sea, Jesucristo en el Antiguo Testamento estaba en el camino para resistir a Balaam, porque Balaam andaba en desobediencia, en un camino de desobediencia, y se le opone Dios, así como muchos de nosotros que andamos en malos caminos, pero Dios nos resiste, pero nosotros no lo vemos, que Dios está ahí como diciéndote, detente de lo que estás haciendo. Y no podemos ver ese mundo espiritual. Dios está enviando ángeles, Dios está hablando por sueños, visiones, nos envía siervos, muchas cosas que Dios está haciendo, pero no lo entendemos. Y por eso Balaam, cuando iba en el camino, dice la palabra del Señor, que se le apareció el ángel con una espada ahí, hermano, y la intención del ángel era en ese momento matar al profeta, si él no se daba cuenta de su error.
Y la Biblia dice que cuando vio la mula, o el burro de Balaam, cuando vio al ángel, dice que se apartó de la vereda donde iba y se salió del camino. Entonces el profeta se enojó y lo apaleó y lo volvió de regreso al camino. Y en ese momento el ángel se le pone a un lado así, y el burro se hace al lado del sendero, ¿no? Y en el sendero el pie del profeta comenzó a lastimarse porque lo llevaba pegado a la pared, ¿verdad? En ese camino, y otra paleada que le dio al animal. Pero al final la Biblia dice que cuando el ángel se puso enfrente en el camino así, ¿verdad? Dice que el ángel, cuando vio ahí que ya no había para dónde hacerse, el burro se tiró al suelo, se echó, y otra vez, hermano, el profeta le da otra paleada. Burro, ¿por qué sos tan burro? Pero él no sabía que el burro era él, ¿no? Y es allí donde nosotros sacamos un acertijo, una adivinanza de cuál es el único profeta que no fue al cielo ni al infierno. El burro. Porque Dios, si no encuentra hombres que nos hablen a nosotros, nos va a hablar a través de un gato, pues, a través de un animal, porque no entendemos. Así que el burro, yo me imagino la boca, la trompa del burro, ¿no? Y enseñando los dientes y hablándole y moviendo la lengua el burro y diciéndole: ¿y por qué me golpeas? Yo siempre te he sido leal. En otras palabras, ¿por qué me tratas mal si yo siempre he sido leal a ti? Y sabe usted que el profeta estaba tan ciego que empieza a conversar con el burro. Y tremendo, cuando estamos tan perdidos, nosotros no nos damos cuenta ni que Dios nos está hablando, ¿no? Y en ese momento, wow, en ese momento, ¿saben ustedes que el Señor se le presenta y le dice: ¿sabes qué? Si no fuera por el burro, ya te hubiera matado a ti. Wow. En otras palabras, nosotros no vemos a veces el mundo espiritual, pero yo voy a hablar también porque la visitación de Dios puede ser para poder reprenderte en algo malo que estás haciendo, o la visitación de Dios puede ser para impulsarte, estimularte, para que tú le sirvas a Dios. Amén. ¿Me está siguiendo en esta tarde? Ok. Entonces volvemos a la interrogante: ¿qué es una visitación de Dios? La visitación de Dios es un tiempo especial en donde Dios viene e interviene en alguna situación, en un problema, circunstancia, en tu salud, en tus hijos, sobre la familia. En la Biblia encontramos esa poderosa palabra que en hebreo es pakad, que significa visitación, e indica un momento en que el Dios eterno, soberano, irrumpe en la historia humana para cambiar tu historia. Entonces Dios va a cambiar tu temporada. Por eso dice tiempo de visitación. Diga: tiempo de visitación. Es un cambio de temporada. Hay un tiempo para Dios en que, si no estamos apercibidos, nosotros no vamos a recibir la bendición que Dios tiene en esa visitación. Así que podríamos decir que Dios tiene un día, un lugar, no sabemos cuándo, porque hay personas que se sienten que están como en un desierto, que Dios no les oye. Pero hay un lugar en que Dios va a decidir que sea el día de tu visitación, y si nosotros no nos damos cuenta que ese día es nuestro día especial que Dios nos está visitando, ¿verdad? Ese día puede pasar por desapercibido y nada ocurrirá en nuestra vida. Nos perderemos de tantas cosas que Dios tenía para nosotros. Ahora, vamos a ver. La Biblia enseña acerca de la visitación, que es una nueva temporada de redención para una persona o para un país. Así que la visitación siempre va a marcar una diferencia entre el tiempo entre una estación y la otra. Como dije, es como entrar de una temporada que has tenido de fracaso,
que has estado como en una aridez espiritual, en una sequedad, en un desierto espiritual, pero luego Dios te introduce a una nueva temporada, una nueva primavera, ¿no? Hay un cambio, tú lo puedes experimentar. Ahora, ¿por qué Israel no conoció la visitación de Dios? ¿Cuántos sabían que hasta el momento los rabinos enseñan que están esperando al Mesías, ¿verdad? Al enviado, ahí está el enviado. Y que Jesús, el que nosotros adoramos, en el que creemos, para ellos es un impostor, ¿verdad? Yeshua que nosotros conocemos es un impostor, es un farsante, ¿verdad? Un falso profeta para ellos. Así que ellos no creen en Jesús, lo rechazaron, no lo recibieron, no le dieron la bienvenida. Entonces, la palabra de Dios habla que por eso Jesús no sanó mucho en ciertos lugares, porque la gente no lo recibió. Ahora vamos a continuar. Voy a leer en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Pero déjeme decirle esto, por favor, ponga atención a esto. Vamos, lea Lucas 1, 67 al 69. Diga conmigo: Zacarías, su padre, está hablando del padre de Juan el Bautista, ¿no? Fue lleno del Espíritu Santo, diga, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, diga conmigo, que ha visitado a su pueblo. Diga, ha visitado. Amén. Diga, Dios ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo. O sea, Dios estaba visitando a su pueblo. Amén. ¿Qué cosas pasan si Dios te visita tu hogar o visita la iglesia? ¿Qué pasa si viene ese visitante maravilloso? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Wow. ¿Cuántos se alegran cuando hay una visita? Pero que si el Señor te visita, ¿me entiendes? ¿Cuántos le has pedido al Señor: Señor, visítame? Yo sé que hay unos que son más espirituales que me van a decir: pastor, yo no quiero una visita, quiero que Dios habite. Y yo sé que muchos decimos así, ¿no? Yo creo que Dios habite conmigo, no que me visite eventualmente. Yo no quiero visitaciones. Pero te voy a decir algo: no vayas muy adelante, porque para que Dios suceda, que Dios habite, primero tiene que visitarte. ¿Cómo va a habitar contigo si no te ha visitado primero? Amén. Así que primero tienes que empezar por una visitación de Dios. ¿Qué pasaría en tu hogar si Dios visitara tu hogar? Cuando Dios entra, trae orden en el caos, trae restauración, trae redención. Él cambia la historia de tu vida, las heridas pasadas, todo dolor, lo cambia el Señor en perdón. El Señor, ¿verdad?, comienza a regenerar, a restaurar tu vida, transformarte. Porque esos son las señales de que hay una visitación de Dios. Veamos, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo y redimido. Diga, visitado y redimido, porque la visita del Señor tiene un propósito, y es redimir. ¿Para cuántos saben qué significa la palabra redimir? ¿Para cuántos? ¿Qué significa la palabra redimir? Sí, la idea es pagar algo por un rescate, es recuperar algo. El Señor te va a recuperar, viene una recuperación, viene a libertarte, viene a sanarte, viene con un propósito. Entonces, al primer hombre, póngame atención, esto era algo importante que estaba pasando ahí en Israel. Vamos primero a traer como un orden cronológico en qué momento es que se le aparece el Señor al sacerdote Zacarías. Después, ponga atención, para los lectores de la Biblia que saben que después del libro de Malaquías, que es el último profeta del libro del Antiguo Testamento, él fue el último profeta que Dios le dio profecía, Dios le dio palabra. Hasta el nacimiento del profeta Juan el Bautista hubo un periodo llamado de los 400 años de silencio.
¿Cuántos sabían eso, no? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hubieron 400 años de silencio. ¿Qué significa eso? Que hasta el nacimiento del profeta Juan el Bautista, Dios no visitó la tierra, ni manifestó su presencia, no hubo milagros, no habló más ni por visión ni sueños, no envió profetas, ni hubo más visitación de ángeles. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Sabe qué significa eso? La tierra en ese momento estaba como abandonada. Ya no había profeta, no había visión, no había sueño, no había revelación, no había palabra de Dios, no había presencia de Dios. Y esos fueron los 400 años de silencio. Lo único que se habla allí es de guerras que hubieron en Israel. Habla un historiador judío, habla acerca de los macabeos y guerras que hubieron en ese tiempo, 400 años, pero la gente estaba en un alejamiento de Dios, ya no había palabra de Dios, y en ese momento de dureza de corazón, como que habían pasado 400 años de desierto, y por primera vez Dios decide visitar la tierra. ¿Y sabe cómo se le apareció? A Zacarías cuando estaba en el templo, en el lugar santísimo. Y se le aparece el Señor a Zacarías, y de la visión que él tuvo quedó mudo. Cuando él salió de esa visión, él quería hablar, pero no podía decir lo que había experimentado dentro del templo. Por primera vez Dios se manifiesta y viene una visitación de Dios. Y lo que Dios le dijo a Zacarías es que Dios los estaba visitando, que estaba visitando a su pueblo y que les iba a enviar, ¿verdad?, al enviado de Dios, que es el Mesías. La palabra Mesías significa, o el ungido, es el elegido o el enviado de Dios. Diga, el enviado de Dios. Amén. Si nosotros no logramos percibir la visitación, no vamos a recibir lo que Dios tiene para su vida. Vamos a ser espectadores, pero no protagonistas. No vamos a experimentar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Yo me cansé de vivir una vida de religiosidad, de aridez, de desierto. Me cansé de ser un pastor donde, hermano, la gente incluso se sentía como un cansancio espiritual, un sequedal. Y yo en mi vida también. Y por primera vez, cuando yo experimenté la visitación de Dios, es como un renacer. Es como que Dios me revivió, como que Dios me volviera a la vida. Volvió el Señor a renovar mi amor hacia Él y Él hacia mí. Comencé a conocerlo, a tener como algo fresco, un viento fresco en mi vida que me renovó y renovó la iglesia. Pero desde ese momento yo comencé a ver cuán importante era el poder tener esa sensibilidad para poder entender lo que es una visitación de Dios. Podríamos decir que el mayor avivamiento que ha habido en la historia es cuando Jesús caminó físicamente en la tierra, pero no toda la gente lo experimentó. Así que no podemos decir, como muchas personas dicen que en tu iglesia hay avivamiento, pero en el país hay violencia, hay robo. Sí, y va a haber. En el tiempo de Jesús también había gente mala, habían prostitutas, había de todo. Porque el avivamiento, mientras no se logra canalizar o una iglesia no lo logra entender, lo dejamos desaparecer y no logramos llevarlo en mayor magnitud hacia todo un país, ¿no? Porque hay mucha gente religiosa que deja echar a perder los avivamientos. Pero Jesús vino y trajo un avivamiento a la tierra y caminó, pero no todos lo entendieron. Nadie entendió la visitación de Dios. Así que el viejito se murió, Zacarías, este sacerdote, y después de 32 años, a los 32 años, 33 años, porque allí comenzó el ministerio de Jesús. Allí, hermano, en ese momento es que apareció Jesús. Pero lo que Jesús hace es que cuando llega a Jerusalén, ¿saben lo que Él hace? Solo 2 veces veo yo llorar al Señor. Y el versículo más pequeño que hay en la Biblia es: Jesús lloró, pero es el más profundo y poderoso de entender, ¿no? ¿Por qué lloró Jesús? Jesús no llora por cualquier cosa.
vimos llorar a Dios. Por primera vez. Pero en esta vez lo vimos llorando sobre la ciudad de Jerusalén, su ciudad entrañable de su amor. ¿Por qué lloraba? Y él dice, porque no conocieron el tiempo. No conocieron lo que significaba ello para ustedes, la paz, la bendición que yo traía. ¿Cuántas cosas, hermano, el Señor nos puede quizás recriminar o reprochar? Porque Dios dice, wow, estoy visitándolos y ni aún así la gente entiende o no se alinea, como que está en ese momento la gente no se logra como sincronizar con la mente o el corazón de Dios, de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo sé que muchos venimos a la iglesia y Dios le da tristeza a Dios porque tú ni entiendes lo que Dios quiere hacer contigo o lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo recibí una visitación tan poderosa de Dios en mi vida que cambió la historia de mi vida, mi hogar, con mi esposa, mi relación, que yo tenía una gran preocupación. ¿Y sabe cuál era mi preocupación? Yo le decía, Señor, que no se vaya esto de mí, porque yo había probado lo que era la sequedad espiritual, el alejamiento de Dios, el sentir que tu fe se va para el suelo y tú ya no puedes saber cómo regresar de nuevo hacia Dios. Y yo le dije, Señor, que no se vaya ese fuego, ese avivamiento que pusiste en mí. Y en esa fecha yo estaba cumpliendo años y el Señor me habló, fíjese, hermano, y yo lloré porque dije, es el mayor regalo. Y se lo digo, desde ese día yo siento que mi avivamiento personal continúa con Dios. Porque muchos vivimos avivamientos eventuales, decimos, ahora sentí a Dios, siento como que nací de nuevo, pero termina. Pero el Señor me dijo, te voy a dar un regalo para el día de tu cumpleaños. Sí, le dije, Señor, ¿qué es? Y Él me dijo, no quitaré nunca mi presencia de ti. Y me dijo el Señor, el avivamiento está en ti. Y el Señor me ha puesto una carga de responsabilidad, porque yo quiero enseñarles en esta hora, hermanos, cómo poder, nosotros no podemos provocar, más bien no podemos crear un avivamiento, porque eso solo Dios lo hace, pero sí podemos provocar, podemos crear atmósferas, condiciones como para que Dios pueda traer un avivamiento, en donde Dios pueda traer una visitación a nuestras vidas o a la iglesia. ¿Cuántos están recibiendo en esta hora? Dios está a punto de visitarte y tú no lo sabes, y a otros Dios los está visitando y ni cuenta se dan. Pero yo te voy a explicar qué es lo que pasa cuando Dios está visitando nuestras vidas. Así que ponga atención, no se duerma, porque ese día que Dios te está visitando, tú estás desapercibido. Amén. Hay gente que dice, wow, yo hubiera querido estar en los servicios del apóstol Pablo, cómo él predicaba, qué profundo. No crea que todos estaban despiertos. Hay un Eutico, un joven que se durmió y se mató desde el tercer piso. A él se le dormían también, así como mucha gente anda dormida espiritualmente. Yo tengo que estar despierto. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo, en el ahora? Amén. El reino de los cielos, no podemos decir, estamos esperando el reino de Dios. No, el reino de Dios está aquí y ahora. Pero no todos experimentan. Cuando usted escucha, por ejemplo, ese programa de, ¿cómo se llama Vida Sobrenatural, ¿cómo se llama? De Supernatural, y no sé cómo se llama, Sid Roth. Y uno oye a esa gente hablar de milagros y de las experiencias y que Dios me visitó, y uno dice, ¿y yo? Pues ¿en qué estoy? A mí nadie me visita. Yo no siento nada. Uno se preocupa, uno dice, wow, entonces ¿qué pasa con mi vida, no? Amén. ¿Cuántos quieren una visitación de Dios? Amén. Wow.
Hay un hombre argentino que tuvo una visitación de Dios increíble, que dice que él quería levantarse de la cama, caminar hacia la puerta de su casa, salir a hacer las actividades normales, y Dios no le permitía. Caía otra vez ahí en el suelo. Quería subirse al carro, ¡pum!, lo iban a traer del parqueo porque ahí lo detenía. Como quien dice, el Señor le decía: no quiero que salgas, quiero tenerte conmigo. Y no podía ni predicar el hombre, porque no se podía sostener. Dios lo había visitado. Ahora, vamos a ir más adelante. ¿Cuáles son algunas de las características y cómo conocer la visitación de Dios? Como le dije, el pueblo de Israel por 400 años no había milagro, no había visitación angelical, no había profeta, no había nada sobrenatural, así que ellos se habían acostumbrado a la rutina. Y eso suele suceder en la iglesia. Muchos están esperando que solo se siga un programa y que no esperan nada, no hay ninguna expectación de nada. Pero bien, vamos a ir. Tiene que abrir usted una expectación. ¿Cómo conocemos que Dios nos está visitando? Voy a explicar esto. Hay dos tipos de visitación de Dios. Diga conmigo: una personal y una visitación general, que puede ser hacia un país, una iglesia, a un grupo de personas. Pero también puede haber una visitación personal, como la que Zacarías tuvo. Eso fue una visitación personal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una visitación personal del Señor? Tienes que entenderlo. No sé si a usted le ha pasado que a veces se siente como que Dios que está en un desierto, como que Dios está a kilómetros y kilómetros de distancia. Usted ora, pero pareciera que no le oye Dios, no pasa nada. Los milagros también parecen algo lejano. Los cielos, de repente pasa algo, los cielos se abren, usted se siente seco. En ese momento los cielos se abren, usted siente que la presencia de Dios viene y Dios comienza a hablarle. Dios lo libera de toda opresión. Las luchas espirituales como que cesan. Había guerra espiritual, pero de repente Dios trae sanidad, un río de sanidad a su vida. La guerra cesa, Dios trae paz, bendición, y las oraciones comienzan a ser eficaces, respondidas. Los milagros vienen, y esto significa que usted está recibiendo una visitación de Dios. No se alegra usted. Había un hermano que yo hacía un gran largo viaje para ir a visitarlo, fíjese, hermano. Hacía esfuerzo económico, gastaba gasolina, y yo ir a visitarlo hasta allá, por allá la parte del mundo. Y a ese hermano yo le llamaba que era pan sin sal, hermano. ¿Qué quiere decir pan sin sal? Es insípido. Hermano, yo llegaba allí y yo esperaba que el hermano dijera: ¡wow! ¡Cuánto tiempo! ¡Wow! ¡Qué bueno verlo! Ha venido aquí, me decía. Y hermano, no preparaba ni un alimento, nada. O sea, para él era como que se llegó el chucho ahí, el perro ahí. Se me salió una palabra coloquial del Salvador. Perdonen los mexicanos, pero allá a los perros le llamamos chuchos. Pero en México es un nombre cariñoso para los que se llaman Jesús. Así que quiero que sepan, pues, porque así es la cosa, ¿no? Ok. Entonces, decía, no había ninguna reacción. Oye, hermano, ¿cómo que? Nada, hermano. Entonces, vamos a ver. La visitación del Señor a su pueblo. Vamos a ver algunas características. Vamos a leer primero Lucas 1:68 y al 69. Lucas 1:68. Diga conmigo: bendito el Señor Dios de Israel. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ok, primeramente, cuando hay una iglesia que Dios está visitando, eso tienes que tenerlo, porque a veces nosotros tomamos decisiones porque
apresuradas, sin tener ningún consenso, ¿verdad? Sino que yo escuché a un pastor que decía, lamentablemente la mayoría de decisiones de salirse de la iglesia la toman las mujeres. Y como la mujer es la que manda en la casa, saca al hombre también. Por algo que no le gustó, se sintió mal, no me siento bien más ahí. Pero tienes que tomar en cuenta muchas cosas para tomar decisiones, porque son muy importantes. Primero, Dios envía a la iglesia hombres que traen liberación. Hay liberación en las personas. Dios comienza a transformar, a restaurar a las personas. Hay restauración en la iglesia, hay cambios, hay transformación. La gente está cambiando, los hogares se están restaurando, hay sanidad, hay emocional. Usted siente que su vida está cambiando, está transformando. Eso significa que hay ahí, Dios ha enviado redención. Eso significa redención, liberación, ¿verdad? A su pueblo. Eso es algo muy importante. Número 2, Dios envía profetas con palabra revelada y unción. Lucas 7:16. Diga conmigo, Lucas 7:16. Ya vamos a ir avanzando más tarde. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Diga, y todos tuvieron miedo. Lea conmigo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ponga atención a esto, porque parte de no conocer la visitación de Dios, porque yo les estoy enseñando cómo conocer, cómo identificar, porque el Señor dice, no conocieron mi visitación. Ok, yo creo que Dios puede visitar a una persona así, de forma manifiesta, tangible, ¿verdad? A la iglesia también Dios puede entrar, irrumpir, ¿verdad? En medio de la congregación. Wow, es glorioso. Pero también Dios visita a su pueblo a través de estas cosas que nosotros no valoramos, y por eso nos perdemos de la bendición. Mire lo que dice. Dice, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué? Porque se ha levantado entre nosotros, ¿qué? Un gran profeta. Ok, ponga atención. Porque lo que leímos al principio tiene relación con esto. Porque el lamento de Jesús sobre la ciudad, él estaba llorando y dice, quiero entender por qué lloraba Jesús. Y cuando lloraba Jesús, ¿cuál era el lamento? Porque ahí entendemos por qué Jesús estaba lamentando. ¿Qué decía Jesús cuando él se lamentaba? Llorando. Quizás yo no pueda en este momento decirlo de la manera o expresarlo de la manera que Jesús lo expresaba en ese momento. Ese dolor intenso que estaba dentro de él era una carga. Jerusalén, ¿cómo decía? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas a los que Dios te envía, has maltratado a los profetas. Hay una cosa que me causa mucho dolor, hermano. Le voy a decir, hay pastores que han arruinado su hogar y su ministerio. Hay pastores que han renunciado. Y la culpa, ¿saben qué es? No la tuvo el diablo, sino es un pueblo desagradecido. Un pueblo que, ¿saben una cosa? Que las palabras de una bruja no tienen poder sobre un siervo de Dios. Pero las palabras y los chismes y las murmuraciones de los que nos llamamos cristianos sí tienen poder para arruinarle la vida a un hombre de Dios. ¿Cuántos apedrearon a mis profetas? Y ustedes no entendieron que yo los estoy visitando cuando les envío un profeta, un hombre de Dios que les da palabra, que tiene revelación. Es porque yo me estoy levantando, porque los amo. Por eso le doy palabra a ese siervo. Por eso le doy esa palabra, para que ustedes reciban y crezcan. Y ustedes no entienden la visitación. Nos decimos, vamos a ir a una iglesia que está cerca de mi casa.
porque no valoramos. Ni siquiera entendemos. ¿Sabe usted que hay personas que a veces entran a una iglesia y oyen al pastor por primera vez y dicen: cuiden a ese varón de Dios que Dios les ha dado a ustedes? Porque son pocos los pastores como esos hombres. ¿Quién da a los pastores? Es un regalo de Dios. Cuando Dios le habló a Ezequiel, el Señor le habló a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, hijo de hombre, yo, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te formé y yo te llamé y yo te di como un regalo a las naciones. Yo puedo ver esto como un accidente, que yo vine aquí, hermano, no sé cómo vine a parar aquí a Toronto, hermano. Porque yo tenía una iglesia que había fundado allá en un lugar en El Salvador. Pero ¿por qué estoy aquí? Quizás no era en mi plan estar aquí. Pero el estar aquí, con esto no le quiero decir que yo soy la última Coca-Cola del desierto. No hay mejores predicadores que yo. Sí, de verdad. Pero el hecho que usted tenga un hombre que le traiga la revelación de la palabra, la unción, y que tenga una... Cuando hablamos de que Dios levanta profetas, es que un profeta es un hombre que habla de verdad, la revelación de Dios, de la palabra, que no le está trayendo un estudio de teología. Sabe que muchas personas creen que el tener un gran pastor es el que nos da enseñanzas profundas de teología. La teología no cambia a nadie, solo te ayuda para tener una base de formación, para dar una palabra exegética. Pero por lo demás, nadie se va a cambiar porque sabe de teología. Tu marido puede ser un gran teólogo, teoloco, pero también puede ser una persona que no ha cambiado, no ha transformado. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces no es lo mismo la revelación que está. ¿Cuántos están recibiendo en esta hora? Es que los veo muy callados. Ok. En otras palabras, ¿sabe por qué Dios ya no les envió profetas al pueblo de Israel? Ahora ya lo sabe. ¿Por qué ya no les envió profetas Dios al pueblo de Israel? Dígamelo, quiero oírlo. ¿Ah? Se los acabaron, los maltrataron, los mataron. Los mataron moralmente, espiritualmente. No cometamos ese error. Los avivamientos se van. Los avivamientos se apagan cuando la gente comienza a reunirse y a hablar mal de los siervos de Dios. Ustedes no, yo sé que ustedes hablan. Mi mamá tenía, cuando estaba cocinando, a veces la leña echaba chispas así. Ay, hay gente que está hablando de mí, me decía. Y a mí me echa chispa la cocina a veces. No sé. O cuando a uno le zumban los oídos, ¿verdad? Ay, ¿qué estarán hablando? Hoy estaba hablando con mi esposa en el camino, justamente, dice, y no estábamos hablando de este tema, pero él decía que Pablo tenía algo que él decía: hermano, aprendamos a sufrir el agravio. Fíjese que eso no es fácil, porque tú no puedes defenderte, tú no puedes hacer nada contra la persona que está hablando mal de ti o te está juzgando mal, pero sufrir el agravio no es que te lo llevas adentro tú. Tenemos que aprender a sufrir el agravio, ¿no? No está diciendo, hey, hacete loco, sino que dice, sufrí el agravio por causa de Cristo. Hasta me pusieron música y ¿será que estoy terminando ya?
¡Wow! Terminé. Y yo empezaba a darle ya. ¡Wow! ¡Qué rápido se me fue el tiempo! ¡Qué bárbaros! ¿O será que me movieron más adelante? Ahora, mire lo que dice. ¡Ay! Jerusalén, que matan a los profetas y a los que son enviados. Mire lo que Dios dice. ¿Por qué envía Dios a los profetas, a los hombres de Dios? Dice, ¿cuánto yo? ¿Cómo Dios junta? Es como una gallina. ¿Saben qué quería yo? Es juntarlos, protegerlos, como la gallina junta sus polluelos bajo mis alas. Eso es lo que yo quería, pero ustedes no quisieron. Y luego viene el Señor y dice, por tanto, y estas cosas son duras. Vamos después a hablarlo, pero voy a hablar de las consecuencias de no conocer la visitación de Dios más adelante. Pero vamos a seguir. Número 3. ¿Cuál es otra señal de la visitación de Dios? Ruth 1:6. No se preocupe que me ponen esa música cuando tengo 45 minutos. Ok. Ruth 1:6. Cuando Jesús se había tardado en el mensaje, le dijeron, Señor, no te preocupes, que a la gente ya le está chillando las tripas y se van a desmayar, dale de comer. Pero ahorita ya no me preocupo porque les voy a dar de comer después de esto. No, de verdad, literalmente. Ruth 1:6 dice, entonces, diga conmigo, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová, diga Jehová, había visitado a su pueblo para darles pan. Ok. La razón por la que Noemí y su esposo y sus hijos salieron de la tierra de Israel es porque había una gran hambruna, había una escasez, no había alimento, y eso los obligó a salir. Entonces eso significa que cuando ella oyó en las tierras extranjeras, es como que tú oyeras en México. Lo que oyó usted en México, los de Veracruz, gracias a Dios están aquí, que están cocinando allá en Veracruz, ¿no? Más de 40 grados, como pollo rostizado, ¿no? Se han muerto personas en México, un calor, hay un cambio. Bueno, es como que tú oyeras en México, wow, el país o Argentina ha entrado en una, ¿qué? Una prosperidad, una economía increíble. Y quizás tú pensarías, wow, quizás me regreso, ¿para qué estoy aquí? Que la razón que estamos aquí no es porque no nos gusta el país. ¿A cuánto les gusta su país? ¿Cuántos aman a su país? Yo a mi país, El Salvador, yo estoy enamorado de mi país. Estoy aquí porque hay circunstancias que nos obligaron. Por ejemplo, a mí, la guerra. Y la guerra trajo una serie de secuelas. Y aquí estamos con mi esposa, aquí nacieron mis hijos. Difícil que yo regrese. Pero la verdad es que cuando ella oyó que Dios había visitado de regreso a su pueblo, ¿y por qué? Porque le dijeron, hoy hay pan en Israel, hay provisión, hay abundancia. Si en esta iglesia tú te estás muriendo de hambre o no tienes nada, tienes que andar prestando, entonces sí pensalo, siento que no nos está visitando Dios. Pero si no te falta nada y Dios te está bendiciendo, estás saliendo de tus deudas, Dios te está prosperando, estás levantando tu negocio, Dios te está bendiciendo, es que Dios está visitando este lugar. Amén. Dios está visitando tu vida, porque a tus hijos no les faltará nada, van a poder estudiar, vas a poderle darles todo. Hay abundancia de pan, Dios nos está visitando y eso hay que valorarlo, hermano. Número 4, Primera de Samuel 2:21. Primera de Samuel 2:21 dice así:
Primera de Samuel 2:21 dice, y visitó. Está cerca de Ruth, está Samuel ahí, así que Primera de Samuel 2:21 dice, y visitó Jehová a Ana. Esa es la madre de ¿quién? Del profeta Samuel. Y ella concibió, una mujer estéril, y dio a luz 3 hijos. Wow, a esta le vino como que de una vez, uno tras otro. ¿No dice que tuvo cuántos hijos? 3 hijos y 12, de una vez 5 hijos. Increíble. Entonces, y luego dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero leamos el versículo inicial. Dice, y visitó, diga, y visitó Jehová. ¿A quién? ¿Y qué pasó cuando Dios la visitó? Fructificó. La esterilidad se fue. Hubo multiplicación. Hubo crecimiento. Samuel creció. Llegó a ser un gran profeta de Dios. Donde usted está creciendo, donde usted se está multiplicando, donde usted está fructificando y creciendo, allí Dios está visitando. Yo sé que con esto termino. Las consecuencias de no conocer el tiempo de tu visitación. Una, dijo el Señor, vuestra casa quedará desierta. En otras palabras, por más que venga a la iglesia, cantemos, aplaudemos, gritamos, ya no hay unción, ya no hay presencia de Dios, no hay nada, no hay palabra. Usted siente que se va secando, es que está en un desierto. Por eso le digo, yo huyo, renuncio a eso, yo no quiero. He pasado por esos desiertos así, no quiero. Otra dice, el Señor quita su cobertura de protección. Dice, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos, ahí va incluido la familia, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La persona queda sin cobertura de una protección de Dios. Entonces esto pasó en Israel también. Usted sabe cómo los romanos, ¿verdad? Atacaron, invadieron Israel, el pueblo de Israel. Y lo que habla Jesús fue literal, que ellos destruyeron, ¿verdad?, los muros y no quedó piedra sobre piedra, fue una destrucción. Entonces todo esto fue literal, pero lo mismo es, dice, tus hijos van a sufrir eso y no dejarán piedra sobre piedra. ¿Está conmigo en esta hora? La tercera cosa es que por causa de que el pueblo de Israel no reconoció a Jesús, sino que dijo, si este es el hijo de María y del carpintero, Dios no hace milagros en la iglesia. Cuando nosotros a veces subestimamos, ellos subestimaron a Jesús. Pero si Él creció aquí, ¿cómo? Oh, médico, cúrate a ti mismo. Mira cómo, porque yo me imagino que Jesús tenía una contextura física un poco débil y decía, cúrate a ti mismo, ¿no? Y aquí vas a venir a sanar enfermo. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay hombres de sanidad y de milagros que ellos están enfermos y Dios nunca los sana? Ponga atención a eso. Pero a través de sus manos y de sus vidas, Dios sana a muchas personas. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué no me sanas a mí? Y eso es lo que la gente le estaba diciendo. Cúrate a ti mismo, pues. Pero el Señor dijo, no hay profeta con honra en su propia tierra. A los hombres de Dios que Dios les envíe, hónrelos, respételos y reciba de ellos lo que Dios tiene para sus vidas. Yo termino con esto. Estas son las cosas por las que las personas no entienden el tiempo de la visitación. Gloria a Dios. Oren por mí. Saben, mi esposa me dice, ya como que ya me ve bien viejito.
Y me dice, ¿y hasta cuándo te vas a retirar? Me dice. Y yo le digo, hasta que Dios me dé fuerzas voy a estar aquí. Aunque ustedes no me quieran ver, aquí voy a estar. Hay pastores que lo suben sentaditos en una silla, pero yo todavía puedo subir aquí, ¿no? Lo suben. Ya no tienen fuerzas físicas, pero dentro están renovados. Pero bien, no subestime a los hombres de Dios. Esa fue una de las razones por las cuales la gente no conocía el tiempo de su visitación. Amados hermanos, nosotros estamos recibiendo una visitación de Dios aquí en la iglesia. Y eso no es cualquier cosa. Dios está visitando a su pueblo y tenemos que valorarlo. Más adelante les voy a enseñar, y lo voy a decir en esta hora, cómo hacer o provocar la visitación de Dios. El Señor dijo: no vendré otra vez a ustedes hasta que ustedes digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Una atmósfera de adoración, de alabanza hacia Dios puede atraer nuevamente la visitación de Dios. Diga: bendito. Y ahí habla del pueblo de Israel. Hasta que ellos le digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo reconozcan, entonces el avivamiento va a venir a Israel. Diga: bendito el que viene en el nombre del Señor.